Bien, vamos a dar seguimiento a nuestro contenido. Ahora pasamos al capítulo 15 de nuestro libro base, nuestro libro de PORT, en el cual vamos a estar desarrollando el contenido de trastornos de la respuesta inmunitaria. Así también, dentro de ellos, vamos a encontrar otros trastornos que son por inmunodeficiencia. Para continuar, vamos a definir primeramente lo que es la inmunodeficiencia. Y esta es una anomalía en uno más de los componentes del sistema inmunitario que se traduce por el aumento de la susceptibilidad de estados patológicos. Estas circunstancias normales se erradican gracias a una respuesta inmunitaria con función apropiada, lo que incluye infección por microorganismo invasor o el desarrollo de síndromes neoplásicos. Estos síndromes por inmunodeficiencia se vuelven a clasificar en primarios y en secundarios, los cuales van a desarrollarse en la fase posterior de la vida. Los trastornos por inmunodeficiencia primaria pueden llegar a ser congénitos o heredados, como un rasgo relacionado con el sexo, autosómico dominante o incluso autosómico recesivo. Y los trastornos por inmunodeficiencia secundaria, estas se van a desarrollar en una fase posterior de la vida, a causa de otros estados fisiopatológicos. ¿Cuáles son esos estados? Tenemos la desnutrición, cáncer diseminado, infección de células del sistema inmunitario y en especial el virus de inmunodeficiencia humana o conocido por sus siglas VIH y por el tratamiento con los fármacos inmunosupresores, como ser agentes quimioterápicos, corticosteroides o medicamentos contra el rechazo del trasplante. Este sistema inmunitario está constituido por dos sistemas distintos, pero ellos están interrelacionados y son entonces el sistema inmunitario innato como también el adaptativo. Ambos actúan de manera concertada para poder proteger al organismo de infecciones y también de enfermedad. Por ende, esa inmunodeficiencia, volvemos a mencionar la definición exacta, pregunta de examen, se define como pérdida absoluta o parcial de la respuesta inmunitaria normal, lo que coloca a la persona en riesgo de desarrollar alguna infección o enfermedad maligna. Y estos trastornos por inmunodeficiencia pueden afectar a cualquier componente de la respuesta inmunitaria, tanto celular o la humoral. Estos trastornos se relacionan con los linfocitos B o con o el sistema humoral y pueden afectar a todas las inmunoglobulinas circulantes para poder generar gamma globulinemia o afectar a una sola inmunoglobulina. En este caso, hablamos de la insuficiencia de IgA como un ejemplo. Estos defectos de la inmunidad humoral incrementan el riesgo de las infecciones biógenas recurrentes, pero tienen un impacto limitado sobre las defensas contra las bacterias intracelulares, y entre ellas mencionamos las micobacterias, los hongos, los protozoos y también la mayoría de los virus, excepto los que generan algún tipo de infección a nivel gastrointestinal. Pasamos a mencionar a la inmunidad mediada por estas células T, que son responsables de proteger contra infecciones por hongos, por protozoos, por virus y también por las bacterias intracelulares, del control de la proliferación de las células malignas y de la coordinación de la respuesta inmunitaria en general. Los trastornos inmunitarios que afectan a los linfocitos T o la inmunidad mediada por células pueden presentarse como estados de inmunodeficiencia selectiva de estas células T o también como trastornos de inmunodeficiencia combinada de células T y B. El sistema de complemento, las células fagocíticas, son los componentes integrales de la inmunidad innata y también pueden verse afectados en los trastornos de la inmunodeficiencia. El sistema de complemento desempeñará un papel clave en la promoción de la quimiotaxis, opsonización,
fagocitosis de todos los patógenos invasores. Las insuficiencias, como ser de las proteínas del complemento, sus moléculas de control o sus receptores, pueden determinar un aumento a la susceptibilidad de las enfermedades infecciosas y así también los trastornos autoinmunitarios, en particular lupus eritematoso sistémico. Estas personas con trastornos de la fagocitosis son en extremo susceptibles a las infecciones bacterianas y micóticas, lo que va a incluir las producidas por la cándida, y sin embargo, el patógeno preciso varía con el proceso de enfermedad específico. Los trastornos primarios de la fagocitosis incluyen los trastornos por DAL, como anomalías de la desgranulación, como también los defectos de la actividad microbicida. Dicho esto, entonces pasamos a mencionar las generalidades de los trastornos por hipersensibilidad. Y estas son respuestas inmunitarias exageradas a los antígenos ambientales, antígenos alimentarios o también farmacológicos, que no afectarían a la mayor parte de la población. Estas se clasifican en 4 categorías básicas para una respuesta. La primera es la respuesta de tipo 1. Pregunta de examen y vayan anotando estas 4 categorías. La primera es la respuesta tipo 1, que se va a mediar por la IG del tipo IgG e incluyen el shock anafiláctico, fiebre del heno y asma bronquial. Vuelvo a repetir, la respuesta tipo 1 mediada por la la IgE e incluye el shock anafiláctico, la fiebre del heno y asma bronquial. La respuesta tipo 2 implica destrucción celular activada por el complemento, la CDAC, la inflamación mediada por el complemento y sus anticuerpos, por ejemplo, la enfermedad de Gutt-Pasteur, y la disfunción celular que está mediada por otras células, como ser la enfermedad de Graves o en la miastenia grave, ¿sí? En la de tipo 3, los trastornos van a ser mediados por complejos inmunitarios que van a implicar la formación y el depósito de los complejos antígeno-anticuerpo insoluble a nivel de los vasos sanguíneos, que van a generar el desarrollo de la vasculitis, daño orgánico, como en el caso del lupus eritematoso sistémico o en una glomerulonefritis aguda. Enfermedades sistémicas por complejos inmunitarios, por ejemplo, enfermedad del suero o la reacción de Arthurs, que es una enfermedad local por complejos inmunitarios. Y la de tipo 4, la respuesta tipo 4 son reacciones mediadas por células que se van a dividir en 4 subtipos distintos de acuerdo a la población de la célula T implicada y la respuesta fisiopatológica. Entonces tenemos 4 categorías básicas para las respuestas de hipersensibilidad. Iniciamos con la respuesta tipo 1, que está mediada por la de tipo IgE, la respuesta de tipo 2, que implica la destrucción celular activada por el complemento. Puede deberse a inflamación mediada por complemento y anticuerpo, como también puede deberse a la disfunción celular mediada por las células. La de tipo 3 está mediada por complejos inmunitarios y la de tipo 4 está mediada por células. Y mencionar que esta hipersensibilidad mediada por células se divide en 4 subgrupos de acuerdo a la población de las células T implicadas y su respuesta fisiopatológica. Los trastornos alérgicos muy frecuentes y por hipersensibilidad. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 dependen de la activación de las células cebadas y de los basófilos. Recordando que la hipersensibilidad tipo 1 tiene mucha relación con lo que sería lo que es mediado por la IgE. Así también liberan subsecuentemente de los mediadores químicos de la respuesta inflamatoria. Cuando pasamos a una hipersensibilidad de tipo 2 que está mediada por anticuerpos o está mediada por reacciones de hipersensibilidad citotóxicas, se encuentran mediadas por anticuerpos de tipo IgG, IgM, que van a dirigirse contra el antígeno blanco en las superficies celulares o los tejidos específicos del hospedero y van a conllevar a la fagocitosis mediada por el complemento y de la lesión celular. Entonces, las de tipo 1 relacionadas o mediadas con la IgE
y las de tipo 2 están mediadas por anticuerpos de tipo IgG, IgM. La hipersensibilidad de tipo 3, esta está mediada por complejos inmunitarios que derivan de la formación de complejos inmunitarios antígeno-anticuerpo en el torrente sanguíneo, que de manera subsecuente se van a depositar a nivel de epitelio vascular o de los tejidos extravasculares, que van a activar al sistema de complemento e inducir a una respuesta inflamatoria masiva. Y la hipersensibilidad de tipo 4 está mediada por las células y esta implica un daño tisular en que las respuestas inmunitarias mediadas por estas células que derivan del linfocito T sensibilizado generan la lesión celular como también la lesión tisular. Si bien todas estas reacciones se encuentran mediadas por la célula T, los mecanismos fisiopatológicos y poblaciones de la célula T sensibilizada que participan son diferentes. Cuando estamos hablando de la alergia al látex, podemos mencionar que hay una reacción de tipo 1 que está mediada por la IgE o una respuesta de tipo 4 que está mediada por las células. La variante más común de la respuesta alérgica es una dermatitis por contacto, que deriva de una reacción de hipersensibilidad tardía de tipo 4 a los aditivos del hule. Una respuesta de tipo 1 que está mediada por la IgE por sensibilización a la proteína de látex es menos frecuente, pero puede llegar a precipitar reacciones anafilácticas mucho más graves. Pasamos ahora a mencionar a las inmunopatologías del trasplante. Primeramente, el trasplante, ¿cómo lo podemos definir? Lo definimos como el proceso en que se toman células, tejidos u órganos que se denominan injerto de una persona para ser trasplantada a otro individuo, en el que se va a encargar de la función normal de los tejidos sustituidos. Pero el rechazo es un proceso por el cual el sistema inmunológico del receptor reconoce a ese injerto como ajeno e integra una respuesta inmunitaria y destruye todo el tejido. Cuando empieza a ocurrir la destrucción de estas células o de estos tejidos de injerto, pueden ser mediadas por células o por anticuerpos o derivar de una combinación de ambos procesos. El rechazo puede ser hiperagudo o el rechazo puede ser agudo. Cuando hablamos de un rechazo hiperagudo, este está mediado por anticuerpos que tienen lugar casi de manera inmediata después del trasplante y se debe a la existencia en el receptor de los anticuerpos contra los antígenos del injerto que dan inicio a una reacción de hipersensibilidad inmediata en los vasos sanguíneos del tejido injertado. Y hablamos de un rechazo agudo cuando está mediado también por anticuerpos, pero esto se presenta en el transcurso de días o semanas, en comparación del hiperagudo que es de manera inmediata. En cambio, el rechazo agudo entonces se presenta entre días o semanas tras ese trasplante. La exposición previa a los antígenos ALH relevantes es la responsable, pero la diferencia del rechazo hiperagudo no existen concentraciones elevadas de los anticuerpos circulantes en el momento del trasplante. El rechazo crónico tiene lugar en un periodo largo y deriva de las citocinas sintetizadas por las células T que estimulan a una fibrosis del tejido injertado. Vuelvo a repetir, entonces tenemos el rechazo. El rechazo puede ser hiperagudo de manera inmediata, el rechazo puede ser agudo entre días o semanas y el rechazo puede ser crónico cuando hablamos de periodos largos. Recordar también que las células que van a estar presentes en un rechazo crónico son las citocinas, que van a ser sintetizadas por las células T, que van a estimular a la fibrosis. Vuelvo a repetir el rechazo hiperagudo, que se media por los anticuerpos de manera inmediata, se debe la existencia en el receptor del anticuerpo
contra el antígeno del injerto, que va a dar lugar a una reacción de hipersensibilidad inmediata en los vasos sanguíneos y tejido injertado. Cuando hablamos de un rechazo agudo, esto se va a mediar también por anticuerpos, pero en el transcurso de días o semanas. Y la exposición previa a los antígenos ALH son relevantes y responsables para la diferencia del rechazo hiperagudo. Y no existen concentraciones elevadas de anticuerpos circulantes en el momento de ese trasplante. Pasamos ahora a hablar de la enfermedad autoinmunitaria. La tolerancia inmunitaria es la capacidad del sistema inmunitario para poder distinguir entre los antígenos propios y los ajenos. Se encuentran mediada por mecanismos que son considerados centrales o también son conocidos como periféricos. Entonces lo vamos a clasificar en dos tipos de mecanismos para poder hablar de la tolerancia inmunitaria. Tenemos mecanismo central y periférico. Ellos a su vez van a ser eliminados, o sea, todas las células inmunitarias van a ser eliminadas de una manera de autorreacción y las vuelven incapaces de responder a un antígeno propio. Cuando se desarrolla la tolerancia, se va a depender de dos procesos conocidos como la tolerancia central. Hablábamos de que esta tolerancia se va a encargar de eliminar a los linfocitos autorreactivos durante la maduración en los tejidos linfoides centrales. Pero la tolerancia periférica se va a encargar de hacer una supresión funcional de los linfocitos autorreactivos en los tejidos periféricos una vez que escapan a la destrucción en el timo. Estas enfermedades se deben a una pérdida de su tolerancia. Se va a desembocar en el daño a los tejidos corporales y las enfermedades son un grupo heterogéneo de trastornos y según el blanco que tengan los linfocitos autorreactivos, pueden afectar casi cualquier célula o tejido del organismo. La capacidad del sistema inmunitario para lograr diferenciar entre lo propio y lo ajeno se lo denomina de tolerancia y normalmente se mantiene mediante los mecanismos centrales. ¿Sí? Mecanismos centrales que van a eliminar a los linfocitos autorreactivos antes de que entren en contacto con algún antígeno que le es propio. Estas células se van a escapar a la elección por mecanismo central y pueden ser suprimidas o inactivadas en la periferia. Y los defectos de cualquiera de estos mecanismos pueden ser responsables del desarrollo de la enfermedad autoinmunitaria. La actividad de estas células T se modula mediante la expresión de un complejo ALH-MHC en las superficies celulares. Y en condiciones normales, estos antígenos se presentan a los RCT tras combinarse con una molécula del MHC. Entonces, se va a interaccionar de manera activa en diversos procesos inmunitarios que van a culminar en destruir a aquel antígeno extraño. La alteración de cualquier paso en el proceso de reconocimiento de antígenos puede traer consigo la pérdida de la tolerancia, lo que va a incluir un abatimiento de la energía de las células T, la liberación de esos antígenos secuestrados, el mimetismo molecular e incluso el desarrollo del superantígeno. Entonces, el diagnóstico de la enfermedad autoinmunitaria se establece en base a lo que se evidencia de autoinmunidad según lo va a revelar sus antecedentes como también sus hallazgos físicos y serológicos. Dicho esto, entonces cerramos lo que sería nuestro capítulo 15. Espero que hayan comprendido los conceptos básicos de cada tema y seguimos con el siguiente capítulo.